Bienvenidos nuevamente al 30º Foro de la Salud de la ANDI. Esperamos que hayan disfrutado del almuerzo y que regresen con toda la energía para seguir con una tarde llena de ideas y de propuestas transformadoras. Dicho esto, queremos invitar a los miembros del panel que tenemos a continuación. Llamamos a la doctora Ana Carolina Moreira Marino, asesora en jefe de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, quien nos visita desde Brasil. También invitamos a pasar al escenario al doctor Francisco Rossi, director del INVIMA, al doctor Leandro Villanueva, Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios de GEMAPS, quien nos acompaña desde República Dominicana, y por supuesto al director de la Cámara Farmacéutica de la ANDI, doctor Alejandro Otero, quien será el encargado de moderar este espacio. Le damos la bienvenida a los miembros de nuestro panel. Doctor Alejandro, tiene la palabra. 45 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir después de que se nos atrasó un poquito la agenda y por almorzar rápidamente para acompañarnos acá. Muchas gracias a los panelistas, Ana Carolina, muchas gracias por venir hasta Colombia, aceptar la invitación. También al doctor Leandro y obviamente al doctor Rossi, que siempre nos acompaña en estas discusiones, y por la apertura siempre a hablar, muy agradecido siempre. Lo primero que quisiera decir antes de comenzar con las preguntas es que ustedes saben que en Colombia hemos venido ejecutando un proyecto muy importante para el INVIMA, que es INVIMAGIL, y esta mañana alguien hacía una comparación que a mí me gustó mucho, y es que INVIMAGIL está permitiendo que el INVIMA deje de ser, por ejemplo, en lo que sería una autoridad de tránsito. Le dije, doctor Rossi, que iba a hacer una analogía acá para sorprenderlo, que sería como una autoridad de tránsito que se concentra en el peaje. Y entonces pone a todo el mundo en el peaje, a trabajar en el peaje, a recibir los billetes, y de pronto devuelve muchos carros y se va llenando eso de carros hasta que se vuelve muy difícil de manejar. Al menos en el caso de los medicamentos está ocurriendo algo más o menos parecido. Y en cambio el control del tránsito, que sería lo que pasa después del peaje, pues el INVIMA no está teniendo casi capacidad porque se está concentrando mucho en ese peaje. Y yo creo que INVIMAGIL efectivamente nos va a servir para superar ese trancón que se nos está armando en el peaje. Y creo también que por esa razón estamos acá hablando de lo que vamos a hablar, y es que el INVIMA y el doctor Rossi y todos los funcionarios del INVIMA con los que trabajamos todos los días ya pueden pensar en otra cosa, y pueden pensar en otra cosa que es lo importante, en lo que tenemos que pensar, que es ese control de la salud pública, la vigilancia en salud pública, que es la verdadera misión del INVIMA. Entonces, pues dicho eso, les cuento que hoy vamos, gracias a que ya hemos superado un poquito esa discusión de lo básico, la idea hoy es que hablemos sobre los temas de colaboración interagencial en términos generales. Queremos aprovechar las experiencias de Anvisa y de DIGEMAPS en esas materias, y también escuchar un poco al doctor Rossi sobre lo que ha venido haciendo el INVIMA, porque ya hay cosas que se han hecho, lo que pasa es que muchas veces no las conocemos, y también sobre cómo estamos viendo el futuro en esa materia. Entonces voy a empezar por el doctor Rossi. Me voy a saltar hoy a las mujeres de primeras. Imperdonable, pero pues también, doctor Rossi, por orden de edad lo voy a hacer. Entonces, doctor Rossi, la primera pregunta que tengo para todos, empezando por usted, es en materia de colaboración en términos generales, no específicamente de reliance o convergencia o armonización, en materia de colaboración entre agencias, ¿cuál ha sido la experiencia del INVIMA hasta ahora? Y ustedes, ¿cuáles son los retos que han encontrado? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Y cuáles son los retos que han encontrado en materia de colaboración interagencial? Pues muchas gracias. Me gustaría contestar esa pregunta en dos planos. Uno sería lo que está pasando globalmente con respecto a la regulación de medicamentos
y que también está pasando con la regulación de los demás productos que las agencias regulatorias vigilamos y controlamos en todos los países del mundo. Yo creo que el mundo está abandonando una lógica en la que los países del norte nos definían cuál era el camino a seguir para ser agencias regulatorias de algún nivel, y estamos moviéndonos, y eso con mucho es lo que significa GBT como herramienta y WLA como la lista de agencias regulatorias globales. Estamos avanzando hacia estándares internacionales unificados, que además no solamente se concentran en el detalle de la norma regulatoria y en el detalle de producto por producto o de variaciones de los productos, sino más bien en indicadores de desempeño de una agencia regulatoria, lo cual no es un cambio conceptual menor, y eso hace que todos nos estemos moviendo hacia algo similar, no igual, pero sí muy similar, de conceptualización del papel de las agencias regulatorias, lo que no solamente nos muestra un norte de convergencia, sino que además nos obliga a hacer muchos esfuerzos conjuntos, pues porque esto apunta a una regulación global, a una conceptualización global de la regulación, y en la que la industria, que en muchos de los casos de los que las agencias tienen que vigilar es global, es de carácter global, pues va a hacer que todas las industrias tengan una lógica global, especialmente en cuanto a requisitos de calidad. Esa, digamos que me parece que es la ruta por la que nos vamos a tener que mover, es la ruta a la que Colombia le quiere apostar, y sabemos con certeza que estamos apostando las agencias regulatorias de referencia en América Latina, y que es camino, es la ruta que tenemos que apuntar. Mientras tanto, hemos estado en muchos esfuerzos durante mucho tiempo, particularmente en la Red Panamericana de Armonización Farmacéutica, haciendo esfuerzos de acercamiento, de trabajo colaborativo, que no han tenido el éxito que hubiéramos querido, pero que creo que con lo que está pasando globalmente y con la propuesta que Colombia, México y Cuba han presentado en varios escenarios de tener una agencia regulatoria, de pronto deberíamos cambiar un poco el lenguaje y hablar de una convergencia regulatoria latinoamericana y del Caribe. Ya hemos empezado varios esfuerzos, por ejemplo, de inspecciones conjuntas, de reconocimiento de procesos de inspección y de inspecciones, de búsqueda de homologación o reconocimiento de registros sanitarios que han aparecido como puntos de llegada y que ya tienen algunos desarrollos en marcha, incluyendo la propuesta que se hizo hace ya varios años de tener una escuela regulatoria para América Latina y el Caribe. Hay muchas cosas más que decir, pero ya vi Sí, doctor que Rossi, el tiempo es para todos. se me fue hecho un poquito lejos. Quisiera primero preguntarle a Leandro, pidiéndole disculpas nuevamente a Ana Carolina, ¿ustedes cómo lo han visto en República Dominicana, esta oportunidad de colaboración, y cuál es el interés de DIGEMAPS en esta materia? No, perfecto. Muchas gracias, Alejandro, y de nuevo gracias a Andy por permitirnos participar en este foro. La realidad es que desde que yo llegué a la DIGEMAPS en el 2020, llegamos con la instrucción de modernizar y transformar la institución. Eso implicaba, obviamente, eficientizar procesos, mejoras regulatorias, modernización de esa regulación, y básicamente la rueda ya se la inventaron, hay varios que la han perfeccionado y no había que reinventarnos la rueda, o sea, sino que ya hay iniciativas de armonización global, algunas ya
bastante fuertes, como por ejemplo el ICH, el IMDRF en dispositivos médicos. Entonces decidimos, primero que nada, organizar un poco la casa, darle fortaleza a la agencia local, que en ese momento no era una agencia, sino era un departamento del Ministerio de Salud Pública. Y luego de que ya ese proceso de independencia y demás terminó, pues empezamos a acercarnos a esos foros, pero siempre el acercamiento fue a través de alguna agencia de mayor relevancia que nosotros o que estaba más avanzada que nosotros. De verdad que hubo agencias en el camino que nos han servido de apoyo. Yo digo que todos aprendemos y de verdad que el año pasado, en septiembre, por ejemplo, ya nosotros entramos como miembro observador al IMDRF, construimos un borrador de reglamento de dispositivos médicos basado en esos principios y digamos que algo que me llena de satisfacción es que en el proceso de consulta pública de ese reglamento, las observaciones prácticamente fueron muy mínimas, porque ya es un estándar internacional aceptado por los actores del sistema y nosotros como país tenemos grandes empresas de dispositivos médicos que exportan dispositivos. Entonces el hecho de que las reglas del juego se pongan igual o extremadamente similar que en los mercados donde están o donde ellos están, pues realmente yo creo que nos simplifica la vida a todos. Igual hay tema de desarrollo de capacidades que otras agencias pues nos han apoyado. Hemos hecho revisión conjunta de expedientes, inspecciones conjuntas y definitivamente mientras más nos acerquemos unos a otros, más confianza se construye, más conocemos cómo trabajan y creo que todo eso es lo que va a contribuir a que esas iniciativas, como mencionaba el doctor Rossi, de una agencia regional, puedan en algún momento ser una realidad. O sea, hay primero que desarrollar esas redes de colaboración, de compartir, porque ahí es donde se construye realmente la confianza entre una agencia y otra que nos va a permitir trabajar mucho más de cerca en estos temas. Gracias, Leandro. Ana Carolina, ahora sí, por favor, tranquila, hablar en portuñol. Como dijimos, no hay problema, acá todos entendemos portuñol perfectamente. Nosotros sabemos que Brasil ha avanzado tremendamente en esta materia. Ustedes son uno de los ejemplos latinoamericanos a seguir, tal vez el ejemplo latinoamericano a seguir. Entonces, nos gustaría mucho que nos hablaras de eso y qué desafíos se enfrentaron y en qué vamos, en qué estamos hoy, qué está pensando Anvisa en materia de colaboración. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Voy a intentar hablar Voy a portuñol. intentar hablarles Voy a en portuñol y voy a hablar despacio. Quiero agradecerle a la Andy y a Alejandro por la invitación. Es un gran placer estar en Colombia. Su pueblo es muy caluroso, muy receptivo. Hoy me dijeron que son muy felices y por eso es un gran placer estar aquí con ustedes. Anvisa es la agencia regulatoria de Brasil que cumplió 25 años el año pasado y desde 2015 comenzamos un proceso de internacionalización. Anvisa comenzó a aproximarse a los principales foros internacionales para la armonización de requisitos para registros de medicamentos y vacunas. En PICS también, que es el grupo que produce las guías para las buenas prácticas de laboratorio en el área de dispositivos médicos, somos miembros fundadores de INDESAP y MBE y comenzamos con un proceso de armonización internacional. Anvisa adopta las buenas prácticas de laboratorio y necesitamos hacer el análisis e impacto regulatorio. Estamos trabajando con una armonización internacional y estas se simplifican porque es una armonización internacional. Entonces, tenemos aquí, digamos, un proceso mucho más elaborado, mucho más rápido para hacer las guías, porque todas las discusiones técnicas y científicas ya se realizaron dentro de ese comité donde tenemos especialistas de todo el mundo y todos llegan a un documento común. Entonces vamos a hacer la internacionalización en Brasil y tenemos estos impactos para nuestro país, nuestra industria
y cuál será la mejor manera de internacionalizar estos requisitos. Hemos trabajado en esto durante los últimos 10 años. Tenemos un porcentaje bastante elevado de guías que hemos implementado, que son los estándares internacionales o normas internacionales, y pasamos por la auditoría de PICS, que nos ha permitido la membresía, tener la membresía de PICS Anvisa. Forma parte de ambos foros internacionales. Y con esto tenemos un gran mecanismo regulatorio que está alineado con las grandes prácticas de laboratorios internacionales. Tenemos grandes retos, por supuesto. Tenemos suficientes expertos para participar en las discusiones, en los debates, y también un desafío de un diálogo internacional. Y estamos preocupados realmente, tenemos que atender nuevas normas. Y tenemos varias ruedas de conversaciones para que toda la industria pueda adoptar estos estándares o estas normas. Ahorita tenemos una agencia y una industria que está fortalecida y que puede exportar al mundo entero. En relación a la planificación estratégica de 2025 a 2027, cambiamos un poco el foco porque ahora tenemos la armonización. Ahora queremos ser una agencia de referencia. Nuestro proyecto estratégico se va a convertir en una agencia de la OMS. Estamos ahora en un proceso de evaluación. Pasamos por una evaluación inicial. Ya presentamos los documentos a los auditores de la OMS y de la FAO. Y ahora estamos haciendo las visitas técnicas en Brasil para continuar con el proceso de evaluaciones. Y de esta manera nos sentimos seguros y sentimos que somos aptos y somos una agencia de referencia y que podemos ser también una referencia para el crecimiento de otras autoridades y agencias como la FDA y otras. Y en términos de cooperación en la región, queremos ayudar a otras agencias para que también se acerquen a estos foros, para que comiencen con estas armonizaciones y las normas internacionales y hacer las convergencias necesarias para que podamos intercambiar información y tener esta cooperación interagencial. Hoy pregunté en el chat GPT si INVIMA aceptaba las decisiones de Anvisa y me dijo que no, que aceptaba de la FDA y de la DMA. Pero no tenemos realmente una agencia reguladora como la FDA. Entonces no entendemos que necesitamos una agencia para hacer cooperaciones. Tenemos capacidad de cooperar entre nosotros y podemos evidentemente construir esa confianza que todavía no existe. Porque a pesar de haber participado en todos los foros y estar en este proceso, lo que pensamos es que podemos tener proyectos menos ambiciosos, pero que sean más palpables para poder aumentar el intercambio de información, que podamos hacer análisis conjuntos. Actualmente no tenemos ni siquiera un memorando de confidencialidad, ni siquiera. Tenemos que avanzar en eso, digamos en acciones pequeñas, concretas, para que nos lleven a un proyecto mucho más grande, pero necesitamos cumplir cada uno de esos pasos. Entonces queremos incentivar la armonización con las normas internacionales y tenemos que ayudar a las agencias con capacitaciones, con intercambio de funcionarios también. Hablamos sobre inspecciones de observadores también y estamos abiertos a eso para ayudar a que toda la región estemos, digamos, en el mismo nivel. ¿Me comprendiste? Muchas gracias, sí. Doctor Rossi, vuelvo con usted, por favor, teniendo en cuenta también lo que nos acaban de decir Ana Carolina y Leandro, y sabiendo que usted lleva en su corazón la colaboración interagencial, internacional, porque usted lleva mucho tiempo hablando de esa agencia regional, ¿usted cómo se imagina que es un camino para llegar allá?
que es parte de lo que nos decía Ana Carolina y también Leandro, y es uno no hace eso de la noche a la mañana, a no ser que decida, como usted también ha dicho en algunas ocasiones, como una decisión política absoluta de todos los países que quieran participar de crear un edificio y ponerlo a andar, pero la realidad a uno le enseña más que normalmente eso es un camino, ¿no? Y para llegar allá, uno primero debería, como decía también Ana Carolina, buscar cómo nivela las diferencias entre los diferentes países, cómo logra que estemos más o menos en los mismos niveles en términos regulatorios, en algunos elementos también, en términos de personal, en términos de tecnología, como lo que decía al principio sobre Invimágil, que es tan importante. Pero usted cómo se imagina ese camino y cómo es su perspectiva sobre la armonización específicamente y, por ejemplo, iniciativas como las de ICH. Pues a ver, para una nota breve, para responder esa pregunta, yo creo que la decisión de integración entre pueblos vecinos va a ser una decisión política. Y esto se va a mover hacia la integración en la medida en que nuestros países se quieran mover hacia la integración. Y yo creo que eso es algo que está en nuestra historia, nos ha pasado con mucha frecuencia, mucho más en Centroamérica. La conversación de integración en Centroamérica es bastante más fuerte que en Suramérica, pero entre otras cosas, con lo que está pasando globalmente hoy por hoy, estamos empezando a mirarnos mucho más entre vecinos y a tratar de acercarnos mucho más entre vecinos. Ya todos los países de América Latina y el Caribe tienen como principal socio comercial a Estados Unidos, y como van las apuestas, no va a seguir siendo el principal socio comercial, y vamos a tener que ver cómo hacemos para que nuestro socio comercial sea nuestro vecino. Somos pueblos hermanos, y ahí hay mucha frase ya muy repetida que vale la pena volver a poner en el tapete. Pero desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista técnico, esa conversación es un camino. No hay nada que hacer, es un camino en el que, en discusiones que hemos tenido en distintos escenarios, particularmente con Anvisa, nos hemos estado preguntando si agencia regulatoria común es el punto de llegada o es el punto de partida. Con seguridad no es el punto de partida. Puede ser el punto de llegada en un camino en el cual nos vayamos poniendo de acuerdo y empecemos a hacer conjuntamente muchas cosas que pueden terminar no en que tengamos una agencia regulatoria común tipo EMA, que tiene muy claramente determinada una historia que fue política primero, que fue técnica después, pero que tal vez no sean tiempos de pensar en un edificio y en una estructura y en una regulación que construyamos en conjunto, sino más bien un mecanismo de red en el cual todos nos beneficiemos de la mejor capacidad de cada uno de nuestros países para compartir un mercado, si uno quisiera soñar un poco, mercado común de medicamentos en América Latina y el Caribe, que tenga los mismos estándares de calidad. Se ha dicho mucho que la propuesta de agencia regulatoria es para bajar estándares. En el mundo de hoy, pensar en bajar estándares es, ¿cómo se diría?, es una contradicción intrínseca de términos. Pues porque el mundo no permite pensar en algo de esa naturaleza, es un poco un absurdo. El mundo se mueve hacia estándares globales, y si nos movemos hacia estándares globales, podríamos lograr que la agencia que mejor hace inspección, que puede ser Anvisa, haga inspecciones para todos,
que el país que haga las mejores evaluaciones sobre innovaciones, que puede ser, qué sé yo, Colombia, para hablar de nuestra comisión revisora y demás, haga evaluaciones para todos, o que estemos compartiendo lo mejor que tiene cada país para que todos nos beneficiemos de los mejores elementos en cada uno para tener algo así como un mercado común con lo mejor de las capacidades técnicas y de las capacidades científicas de cada uno de los países, pues porque no hay ninguna posibilidad de que todos los países tengan agencias regulatorias de referencia. Esa sí es una consideración que en este debate, especialmente para países pequeños que no van a poder tener agencias regulatorias de referencia ni fácil ni rápidamente, ni tiene mucho sentido que los tengan, podamos beneficiarnos todos como región. Gracias, doctor Rossi. Leandro, precisamente sobre ese último punto que tocaba el doctor Rossi, ustedes, por ejemplo, en materia de colaboración, más específicamente en mecanismos de confianza con otras agencias que han aplicado, porque ahora hablabas un poco de ciertas experiencias que tienen en armonización regulatoria, pero específicamente en esos mecanismos de reliance con otras agencias, ¿qué experiencias tienen ustedes? Y más allá de las experiencias, ¿qué interés tienen en desarrollar más profundamente ese tipo de mecanismos? Mira, definitivamente el tema de Reliance es parte de nuestra prioridad porque nos permite ser más eficientes y también nos permite dedicarle más tiempo a nuestros regulados primarios, o sea, nuestros regulados que tenemos ahí en el terreno, porque somos su primer regulador, creo que es el término. Entonces, nosotros allá, desde el 2018, tenemos ya reglamentado y funcionando un procedimiento por el cual se reconocen las buenas prácticas de manufactura y hay un procedimiento con los registros sanitarios de países que nosotros consideramos confiables. Está Anvisa, está INVIMA, está ANMAT, está COFEPRIS, está Health Canada, Australia, Japón, los países de Europa. O sea, hay una lista amplia de países que si tú tienes una buena práctica, un registro de esos países, pues realmente puedes acceder a un proceso rápido o más rápido de autorización o de registro. Y en el año 2023 o 2024 lanzamos un procedimiento de homologación para cierto tipo de producto que tenga autorización de la EMA o de la FDA. Ahí sí es un proceso mucho más automático, digamos, digamos que no es un proceso automático en sí, porque sí hay que aprobarlo o no, o sea, no es algo que, bueno, descanso 100% en lo que ellos dijeron. Y hay un componente también que es, en el caso de medicamentos, los estudios de estabilidad, no aplicamos, o sea, la zona de nosotros no es la misma zona que en Europa y Estados Unidos, por lo que sí requerimos un estudio de estabilidad particular para nosotros o para la zona nuestra. Pero mientras el mundo avanza, hay terapias nuevas, hay productos nuevos, dispositivos nuevos, y obviamente la idea no es que la agencia sea digamos, un estorbo, sino que hagamos nuestro trabajo asegurando calidad, seguridad, eficacia, pero que le pueda llegar al paciente en un tiempo razonable, sobre todo sabiendo que hay personas necesitando tratamiento. Obviamente las enfermedades no descansan, todos los días evolucionan y nosotros tampoco podemos entorpecer, o sea, un proceso ni ponernos ahí, porque al final también tenemos, digamos, el deber como gobierno de garantizar el acceso a medicamentos a la población, obviamente medicamentos seguros, de calidad, eficaces. Entonces no es que dejemos de hacer nuestro trabajo, pero sí que busquemos mecanismos, esa aplicación de Reliance, que nos permitan hacerlo de manera más ágil y más eficiente, sobre todo pensando en los pacientes. Gracias, Leandro.
Ana Carolina, repito más o menos la misma pregunta para ustedes. En el caso de Anvisa, ¿cómo ha sido la experiencia específica en casos de Reliance con otras agencias? Y también algo que te escuché mencionar en algún momento sobre los mecanismos de revisión compartida, ¿cierto? Con otras agencias. ¿Cómo han sido esas experiencias? Gracias, Alejandro. En Anvisa, cuando comenzamos a discutir la implementación de Reliance, es porque queríamos ser Reliance. Teníamos tiempos largos de registro, como supongo que todas las agencias lo tienen, y teníamos recursos humanos limitados. Los números de repeticiones van creciendo cada año, tenemos más trabajo y un menor limitado de recursos. Hicimos todas las mejorías de procesos, de flujos, mejorías de digitalización, de reducción de trabajo duplicado, pero aún así no era suficiente para ser más ágiles y eficientes. Por lo tanto, comenzamos a pensar en Reliance. En 2022, Anvisa publicó una norma paraguas sobre Reliance y este marco establece que tenemos que ir a nuestras agencias de referencias listadas públicamente. Cada tipo de actividad regulatoria, por ejemplo, inspecciones de buenas prácticas, de manufactura o de fabricación o registros, tienen que establecer sus propias reglas de Reliance. Tenemos esas reglas propias que fueron publicadas en 2024 para registro de medicamentos y vacunas, para registro de dispositivos médicos y también para fabricación. Todavía tenemos unos resultados que son limitados, pero el objetivo era claro, queríamos eficiencia. También queríamos promover el acceso a los productos para los pacientes de la manera más rápida posible. Reliance nos trajo una reducción de los tiempos de análisis. Todavía tenemos resultados que son limitados porque es una práctica reciente en Anvisa. Para dispositivos médicos, por ejemplo, tuvimos una reducción de 80% de tiempo de análisis. Para medicamentos también observamos una reducción del tiempo, pero en la práctica de Reliance para medicamentos está dividida para seguridad y eficacia, tenemos para calidad, tenemos para bioequivalencia, entonces lo optimizamos de una manera compartida. Y también hubo una reducción de tiempo. En la implementación de Reliance no es nada fácil, a pesar de que trae muchos beneficios, pero necesitamos entrenar a los equipos, porque estoy de acuerdo contigo que cuando tenemos divergencias no quieren aceptar Reliance, sino el análisis completo. Es por eso que fue importante el trabajo de la armonización regulatoria, porque vamos eliminando esos obstáculos. Actualmente las referencias que tenemos son las que son técnicamente justificables. Somos un país de clima caliente y húmedo. En Europa no. Solicitamos datos realizados a temperaturas de países con temperaturas calientes y húmedas. A veces no aprovechamos todo el análisis, tenemos algunas particularidades que necesitamos pedir, pero de verdad reduce el tiempo de análisis y también tenemos registros y promovemos el acceso a los productos de una manera mucho más rápida de lo que lo hacíamos en el pasado. Tuvimos dificultades con la implementación que necesitábamos explicarles a la industria nacional para decir que Reliance no era algo que sería beneficioso para la industria nacional. No tratamos Reliance como una vía de prioridad. Tiene una fila de análisis, sigue todo ese proceso de análisis en el mismo orden. No le damos prioridad a Reliance. De manera general, esto camina mucho más rápido y la industria nacional también se beneficia con este análisis que es mucho más rápido. Esa es nuestra experiencia con Reliance hasta el momento.
volver a hacer la ronda y ya terminar, que nos quedan 10 minutos. Cuando uno tiene este tipo de debates, encuentra que no siempre está clara la información de cómo los mecanismos de colaboración pueden beneficiar también a las industrias locales. Esa discusión, cómo se dio en Brasil en su momento, cuando iniciaron a hablar sobre esto y cuál fue la reacción de la industria local, la que produce en Brasil, cuál fue la reacción y cuáles fueron las discusiones y cómo se resolvió. Sí, las discusiones iniciaron con la armonización. Comenzaron precisamente con la armonización. Como ya lo comenté, Anvisa tiene buenas prácticas regulatorias y realiza el análisis del impacto regulatorio. Y siempre que vamos a publicar una resolución, hay una amplia discusión con todas las partes interesadas y evaluamos todos los impactos posibles. Entonces, para Reliance también tuvimos que hacer este proceso, estos análisis y discutirlo con la industria. Evidentemente, en un primer momento pensaron, esto va a acelerar el análisis de productos que son productos realmente globales. Pero explicamos que no era solamente eso, era acelerar el análisis de toda esa fila de análisis, porque si analizamos un producto global más rápido, los siguientes van para la industria nacional y ellos pueden iniciar su análisis más rápido. Y el hecho de tener los mismos requisitos era si haces un análisis de otro país que no exige los mismos requisitos, no se estás tratando de una manera diferente, pero no tenemos los mismos requisitos globales. Entonces, lo que se aplica a una industria global se aplica también a la industria nacional y no vamos a dar beneficios. Todos tienen que cumplir los requisitos de Anvisa. Incluso con un procedimiento de Reliance tenemos que evaluar la decisión de la otra autoridad regulatoria y también tomamos nuestra decisión con nuestra autonomía sin ningún tipo de interferencia. Solamente agilizamos nuestro análisis porque ya tenemos un análisis profundo y determinado que es una parte de ese informe. Y la industria con el tiempo comprendió que era un beneficio para todos, no solamente para la industria global. Y por otro lado, nuestra industria también quiere alcanzar mercados globales. Entonces para ellos es bastante importante el reliance entre agencias. ¿Usted qué cree que podríamos hacer en el corto plazo? Porque esta es una discusión que tiene de largo y de ancho, ¿no? Y lo hemos hablado y usted mismo dice que lo está discutiendo desde el siglo pasado. ¿Qué podríamos hacer prontamente para que se empiecen a aplicar por lo menos ciertos mecanismos de colaboración o de reliance o, bueno, algún mecanismo específico de colaboración que pueda servirle al país para que, y le pueda servir al INVIMA también, porque esto al final es un instrumento que le puede servir al INVIMA para disminuir la carga un poco, ¿cierto? Un poco mucho, podría pensar uno. Se podrían escoger como pilotos o se podrían escoger áreas específicas donde podríamos empezar a aplicar reglas de colaboración interagencial. ¿Usted cree que eso es posible y que han pensado en el INVIMA en ese aspecto? Y en general, la pregunta en general es, ¿qué cree que podríamos empezar a hacer y cómo lo podemos apoyar desde la industria, desde el sector privado en general, para que empecemos a trabajar en eso también? O sea, demos por hecho que vamos a lograr INVIMAGIL y ahora empecemos a pensar en qué necesita, qué cree usted que necesitamos y cómo lo podemos apoyar para poder empezar a aplicar este tipo de experiencias. Pues yo creo que esta conversación que hemos tenido en distintos espacios parte de una verificación, una constatación que hemos hecho en el INVIMA y yo creo que la están haciendo las agencias regulatorias y la estamos haciendo con las industrias. Y es que en la medida en que una agencia regulatoria tenga una alineación con estándares internacionales, la industria tiene mercados
más grandes abiertos. En la otra cara de la moneda, una industria que está produciendo con estándares internacionales, no solamente cuenta con una agencia que le exige que los cumpla, por supuesto, y que vigila que los cumpla, sino que vigila a todos los demás para garantizar que el que lo está haciendo bien no tenga competencia desleal. Y más aún, algo de lo que hemos hecho conciencia a lo largo del último año, particularmente con nuestro grupo de respuesta inmediata que hacía yo mención ayer, es que es con esa función de vigilancia contra la ilegalidad, la informalidad y la falsificación con la que la industria cuenta con una protección por parte de la agencia regulatoria, aspecto en el cual pues, el beneficio está fuera de cualquier discusión, pero en el que además estamos empezando a hacer colaboraciones con agencias, pues porque el mercado ilegal es internacional, es digital, y ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Y esa es una primera dimensión. La segunda es que hacer ejercicios de reliance, pues es algo que ha tenido con mucho el sesgo de lo que pasa en la Unión Europea y en los Estados Unidos, en orden inverso, primero en Estados Unidos, luego en la Unión Europea, con los mecanismos de registro acelerado, con los fast track que se han implementado, primero en Estados Unidos, luego en la Unión Europea, para el ingreso rápido de innovaciones al mercado farmacéutico. Ahí tenemos diferencias regulatorias, diferencias conceptuales en las que todavía tenemos algunas conversaciones pendientes en las que hemos ido avanzando, pero que yo sí siento que hemos hecho avances globalmente para homologación del dossier, para homologación del tipo de información, la cantidad de información y la forma de presentación de la información que nos permite avanzar con mucha más rapidez en la evaluación de productos nuevos. Una conversación que estamos empezando a hacer recientemente es que en esa propuesta de un diálogo sobre la creación de una agencia regulatoria, ¿por qué no hacemos reliance entre nosotros? Y tenemos una propuesta muy concreta en el caso de desabastecimiento, pues porque yo dudo mucho que un medicamento escaso en Colombia, podría citar cualquier ejemplo y ahí nos quedamos conversando, que tiene un equivalente en Ecuador o en Chile o en Argentina o en Brasil. Yo no voy a pedirle el favor de que haga una solicitud de registro sanitario para resolverme el problema que le va a tomar entre 3 meses y 3 años hoy por hoy para que pueda resolver un problema de desabastecimiento que es para hoy. Pero no estamos haciendo reliance entre nosotros en temas en los cuales podríamos hacerlo por teléfono. Y hagámoslo, miremos a nuestros vecinos. Muchas gracias, doctor Rossi, de acuerdo. Y le transmito la misma pregunta a Alejandro pensando en que a veces esto suena muy sofisticado, ¿no? El reliance y la convergencia regulatoria, pero a veces es tan sencillo como acaba de decir el doctor Rossi, que es levantar el teléfono, ¿no? Y tal vez entre las agencias a veces falta como construir lo que decía Ana Carolina, que es un poquito de confianza, ¿cierto? Como tener más confianza en el otro y conocernos mejor. Yo creo que estos ejercicios sirven mucho, pero ¿cuál ha sido esa experiencia de ustedes y cómo es, Leandro, en todo lo que nos has contado y la experiencia que tenés, que te escuché en conversaciones previas? Cómo es la posibilidad de tener avances específicos más concretos? Por ejemplo, una de las quejas de la industria local es que las revisiones que se hacen de las buenas prácticas de manufactura varían, digamos, como que las reglas no son las mismas y a veces las reglas son parecidas, pero el criterio es diferente. Y para la evaluación de los medicamentos, también encontramos que no, incluso cuando hay acuerdos, no se aplican de la misma manera en los diferentes países. Sí, mira, yo creo que
de todo lo, digamos, de todo lo conversado, lo más difícil es la confianza. La armonización regulatoria se logra, algunas veces más rápido que otras. La convergencia, la armonización, todo eso se logra, pero sin la confianza de nada sirve. O sea, sí voy a tener las mismas reglas del juego que tú, pero digamos, no voy a aprovecharlo, o mi usuario, mi industria no lo va a aprovechar si esa confianza no se trabaja. Yo creo que poco a poco los países nos hemos ido dando cuenta de eso. Cada vez estamos más receptivos a conversar, a hablar. Y de hecho yo viví una experiencia con una agencia regulatoria de un país grande que duré como 1 año y medio a través de la embajada tratando de hacer contacto con esa agencia. Y me decían, no, mira, es que esa agencia no se hizo para hablar con otros países. Hasta que había una actividad que me habían invitado virtual y yo dije, no, yo justamente estoy en la ciudad ese día, puedo ir. Y llegué y finalmente le puse cara y resulta que ellos andaban también atrás de nosotros y querían conversar. Y yo creo que mientras más fomentemos esos espacios de intercambio no digo de ir a teorizar, que a veces hay muchos foros que hablan de convergencia y todo eso, no, es foros técnicos donde podamos las agencias sentarnos, discutir, ver cómo trabaja el otro y no la confianza a nivel solamente del titular, del personal técnico también, porque al final quien avala las decisiones es el personal técnico. Entonces, yo creo que fomentar eso y poco a poco se irá logrando lo que tenemos propuesto a largo plazo. Perfecto, gracias Leandro. Y para cerrar, que se nos acabó el tiempo, Ana Carolina, por favor, cierra tú con una idea sobre cómo creen ustedes también que podemos lograr cosas concretas mejorando esa confianza. ¿Qué podemos hacer? Esa idea de Leandro me parece muy útil y es sentémonos más para hablar y no solamente las cabezas, sino también el personal técnico. Eso es muy potente. ¿Tú qué opinas de eso? Y cerramos acá para que no corramos la agenda. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Creo que podemos nos aproximar más. Yo creo que con podemos eventos de acercarnos más capacitación. con eventos de capacitación conjunta en la región, porque podemos colocar los equipos técnicos juntos y ellos van a crear esos lazos de confianza, porque ellos tienen que discutir, tienen que conocerse. Momentos como estos son importantes, pero momentos entre técnicos creo que son todavía más importantes. Es por eso que los eventos de capacitación, los intercambios de servidores entre agencias, es algo que queremos incentivar. Y yo siempre digo que cuando Anvisa dice que quiere ser una agencia de referencia, no queremos simplemente mandar informes y decir, aquí está, acéptalo. No. Queremos prestar ese servicio de apoyo y también recibir información, porque aprendemos juntos, esa es la idea. Tener un ambiente de capacitación, de estudios, de intercambio de experiencias. Creo que sería un buen ambiente para la integración de la región. Sí, gracias Leandro y gracias a todos pues por venir después del almuerzo acá a escucharnos. Gracias a nuestros panelistas y por supuesto a nuestro moderador.